¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta tarde de viernes estamos aquí en la UNAM Responde, en este espacio universitario donde durante todos estos meses hemos hablado de la ciencia como un pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades, al igual que lo son la ciencia y la cultura, más bien el arte y la cultura, que nos permiten hacernos conscientes y también sensibilizarnos sobre las situaciones que estamos viviendo. Esta tarde estaremos hablando sobre una de las expresiones artísticas que es muy probable que nos hayan acompañado durante este largo confinamiento, durante esta pandemia, y es la música. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos de esta forma de expresión que se promueve desde nuestra universidad de forma muy fuerte, además intentando con los objetivos de relajarnos y también de cambiar nuestros estados de ánimo? De eso estaremos conversando esta tarde en nuestra entrevista, y además, como todos los días, tenemos piezas relacionadas con las inundaciones, tenemos nuestras recomendaciones de cultura, humor y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde este viernes ha sido un viernes de nuevas noticias, de nuevas medidas y de nuevas acciones que se deben empezar a tomar a partir de ya, tanto a nivel local como a nivel federal. Esto con el objetivo de disminuir los contagios en distintos niveles. Por ejemplo, en el estado de Puebla, que cambió de color amarillo a semáforo naranja. Además, por ejemplo, en Querétaro se anunció también que se podrían tomar algunas medidas para todas esas personas que no usen el cubrebocas en espacios públicos. Aquí también en la Ciudad de México, que continuamos en color naranja, se anunciaron nuevas medidas que se implementarán a partir del próximo lunes. Vamos enseguida a conocer a detalle cuál es el panorama a nivel nacional. A pesar de la pandemia, que es una enfermedad terrible, que produjo estancamiento económico, más que eso, tumbó la economía del país como la economía del mundo, y lo que duele más, las pérdidas de vidas humanas. No ha sido un buen año este 2020. Hemos hablado con muchos industriales para que no abandonen la ciudad, así como Bimbo. Hoy tenemos una inversión de cerca de 4,000 millones de pesos en esta zona de la Ciudad de México, de muchos industriales que habían pensado que tenían que salirse de la ciudad y que les dimos todas las facilidades, sobre todo administrativas, para que se quedaran en la Ciudad de México. Como la pandemia más bien ha tenido un incremento en los últimos meses, semanas y días, sobre todo en el continente europeo y en la región de las Américas. Estamos en temporada invernal. En la medida que van avanzando los días y los meses, harán todavía climas y temporalidades más frías. Esto lógicamente beneficia a la presencia de virus respiratorios que durante todos los años tenemos. También acordamos, el gobierno de la Ciudad de México acordó con varias cámaras industriales y varias cámaras de comercio recorrer ciertos horarios. ¿Por qué quisimos recorrer horarios? Porque sabemos y conocemos las horas picos tradicionales, como se las enseñé en las gráficas anteriores. Conforme se fueron abriendo otros negocios a la nueva normalidad, lo que les pedimos a estos negocios es que abrieran más tarde. En consecuencia, ahora hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos. Somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente. 1, si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle.
Y si en nuestro país la situación no es muy alentadora, lo mismo ocurre en distintos países. Recientemente la ONU manifestó que en los países menos desarrollados el número de pobres y de que podrían regresar a la pobreza extrema podría llegar hasta los 32 millones de personas, una de estas tantas crisis que se ha incrementado y agudizado con la pandemia. Vamos a ver enseguida cuál es la situación a nivel internacional con respecto a los contagios por COVID-19. El mundo registra más de 65.3 millones de casos y más de 1.500.000 muertes por COVID-19. Corea del Sur reportó 629 nuevos casos, su número diario más alto en 9 meses. Reino Unido recibió las primeras dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer y BioNTech. Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton prometieron vacunarse públicamente para alentar a las personas a hacer lo mismo. La OMS dice que la confianza del público y la aceptación de la sociedad es vital para el éxito de los programas de vacunación COVID-19. Costa Rica firma acuerdo de vacuna COVID-19 con Pfizer y BioNTech para la fabricación y entrega de 3 millones de dosis. En Suecia, el apoyo y la confianza pública a la postura antibloqueo se debilita en medio de los crecientes casos y muertes por COVID-19. Estados Unidos vuelve a registrar récord de más de 100.000 hospitalizaciones diarias. El país sumó 100.667 personas hospitalizadas. México registra 11.030 casos y 608 muertes por COVID-19 en un día y suma 1.144.643 contagios y 108.173 fallecimientos. Brasil superó las 175.000 muertes por COVID-19 con un incremento de 755 fallecimientos en las últimas 24 horas. India registra menos de 40.000 casos nuevos por quinto día consecutivo. Moderna informó que espera tener entre 100 y 125 millones de dosis de su vacuna experimental COVID-19 disponibles a nivel mundial en el primer trimestre de 2021. Y en medio de esta situación y en medio de tanta incertidumbre que se vive a nivel internacional, es indispensable que las instituciones, pero también los científicos y los investigadores luchen por su autonomía, esto con el objetivo de lograr un beneficio de la sociedad. Así lo anunciaron investigadores de nuestra universidad y uno de ellos es, por ejemplo, el doctor Carlos Rosales, que todos los días está aquí con nosotros brindándonos consejos y respuestas a todas esas dudas que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y esta tarde nos habla sobre el uso correcto del cubrebocas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. La mejor forma de prevenir ser contagiados es el uso regular de la mascarilla o cubrebocas. La mascarilla debe usarse en forma correcta para que funcione. De otra forma, no sirve. La mascarilla debe cubrir nariz, boca y mentón y ajustar perfectamente a la cara para evitar que haya fugas. Cuando hablamos o tosemos, ¿sí?, la cantidad de gotitas y aerosoles que salen en una mascarilla bien puesta es muy pequeña. Una mascarilla floja deja salir una gran cantidad de aerosoles, casi igual que no usar mascarilla. Entonces, es muy importante que la mascarilla ajuste bien y no esté floja. Para lograr esto hay que evitar estarse tocando la mascarilla constantemente. Hay que evitar quitarla y ponerla muchas veces. Hay que evitar ponerla en el mentón y volverla a subir. Entonces, mientras habla, no se quite la mascarilla y no la mueva. Lo mejor es lavarnos bien las manos, poner la mascarilla y dejarla puesta todo el tiempo que salimos y hacemos actividades en las que estamos cerca de otras personas. Al terminar nuestras actividades, regresamos a casa, nos lavamos bien las manos y después removemos la mascarilla. En el tiempo intermedio no hay que tocarla, no hay que moverla. Cooperemos todos usando bien la mascarilla para reducir el número de infecciones. Muchísimas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
Por supuesto, estas recomendaciones las debemos tomar todos, pero también sabemos que durante o a raíz de esta pandemia, todos hemos tomado distintos caminos para llevar o sobrellevar esta situación que estamos viviendo, una situación, por supuesto, desconocida que se ha alargado más tiempo del que esperábamos, y durante todos estos meses la música se ha convertido en una alternativa, no solamente de acompañamiento, sino también que nos ha permitido pues expresar y identificar distintas emociones y sensaciones. Hoy, para hablar de los efectos terapéuticos de esta forma de expresión, nos da mucho gusto saludar a dos académicos e investigadores de la Facultad de Música de nuestra universidad. Primero, saludo al maestro Luis Ángel Serna Manrique, quien además es licenciado en Educación Musical por nuestra universidad. ¿Cómo está, Luis Enrique? ¿Qué tal, Rosa? Mucho gusto. Gracias por el espacio. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, y también saludo al maestro Patricio Calatayud, quien es compositor musical, tiene una maestría en tecnología musical y además es doctorante en cognición musical. Y todo esto, por supuesto, lo vamos a explotar durante los siguientes minutos. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este viernes de tomar un respiro precisamente en medio de las situaciones complicadas que estamos viviendo y que nos seguirán acompañando durante varias semanas, varios meses. Y bueno, ustedes están inmersos en estos escenarios, en estos panoramas, en estos ambientes de tranquilidad que pueden ocasionar o que puede ocasionar la música. Y lo primero que me gustaría preguntarles un poquito en el sentido de contagiarnos es ¿cuáles son estas alternativas o cuál es la música? Definir la música como una alternativa para procesar todas estas emociones que, bueno, están presentes en la naturaleza de los seres humanos, pero pensando particularmente en lo que hemos vivido en medio de esta crisis sanitaria. Ok, me gustaría comenzar comentando que la música ha demostrado a través de varias investigaciones científicas ser sumamente útil para lidiar con los efectos del estrés que provocan este tipo de confinamientos. Ahora, es importante notar que tanto nos gusta estar confinados o no, el estrés nos ocurre a todos, y afortunadamente las artes en general han estado presentes para lidiar con los estreses prolongados desde que el hombre es hombre. Entonces, esta función terapéutica de la música, sea que nos resulte apropiado o no, tiene larga historia, y yo creo que la experiencia de Luis y mía en este campo puede ayudar un poco a nuestros televidentes a lidiar con el estrés, simplemente porque el acercamiento a la música se ha demostrado que genera algo que llamamos neuroplasticidad cerebral, y en mi opinión, no sé qué opina el colega, cualquier normalidad que nos toque de aquí en adelante es mejor enfrentarla con un cerebro sano y saludable, y dentro de estas esperanzas la música puede ser una herramienta sumamente útil. Pues vamos a escuchar la opinión de Luis Ángel, pero además pues le quisiera preguntar en este sentido, porque la recomendación a partir de este momento es dejarnos llevar por sus consejos, por sus opiniones y por sus conocimientos, por supuesto, desde esta Facultad de Música de nuestra universidad. Luis Ángel, te quería preguntar en este sentido. Por supuesto, las funciones terapéuticas son indispensables. Más adelante abordaremos o nos adentraremos más a detalle en lo que sucede en este sentido. Pero antes de todo esto, la música forma parte de una expresión artística y cultural. Y bueno, evidentemente somos seres sociales, somos seres culturales. ¿Cómo definirla, cómo verla desde esta parte aún todavía más compleja, más abierta, Luis Ángel? Claro, Rosa. Me resulta interesante comentar que, bueno, interesante y necesario, que la música puede ser tutora, puede ser aliada en estos momentos, ¿no? O sea, más allá del terreno meramente estético o placentero, nos puede funcionar como cómplice para desarrollar competencias emocionales muy específicas, ¿sí? Se encuentra tan arraigada en los procesos neuronales, pero también en la respuesta emocional que tengamos ante estímulos musicales, independientemente del género. O sea, no es por meternos en una u otra música, pero en todos nos causa algo y tiene que ver con la respuesta emocional. O sea, está colocada la música, los estímulos musicales en el sistema límbico, y por lo tanto ahí están las emociones, y eso afecta al comportamiento. Entonces,
es interesante plantear cómo estímulos musicales van a modificar nuestro comportamiento, porque como dije, tiene que ver directamente con la respuesta emocional. Creo que ya me preguntaste lo que les iba a contestar. Ya me contestaste lo que les iba a preguntar enseguida, y es que la música pues está indiscutiblemente ligada a nuestras emociones, y hay muchas maneras de pensarla y de revisarla desde el punto de que la escuchamos, desde la forma de crear música, también enseñar música, también estudiar música. Y la pregunta básica, si ya la contestaron o si hay algo que agregar, es ¿qué es lo que hace la música dentro de nuestro organismo? Tocando, por supuesto, ya lo que nos decían con las neuronas y con las emociones. Yo creo que podría aportar en ese sentido a través de una cualidad de la música que es básica, que es un arte del tiempo. En este sentido, como arte del tiempo, la música tiene una relación directa con nuestra experiencia del tiempo. Yo creo que una de las actividades más recomendables en esta época es relajarse ante la música, es decir, tener una escucha que no sea únicamente pasiva, sino que sea inmersiva, ¿sí? Una escucha que nos permita dejarnos llevar en el fluir del tiempo, y de nuevo en esta situación que comentaba en un principio estresante, hacer que la música nos saque de estar prestando atención a las noticias, a mis reuniones de Zoom, a mi entorno familiar, a mi entorno, a las noticias, etcétera. Yo creo que la música en ese sentido tiene una habilidad sumamente potente de poder hacer que los seres humanos nos dejemos fluir en esa experiencia temporal y dejemos de prestar atención un poco al entorno actual, al entorno del núcleo en el que estamos, los vecinos y todo, y poder, como decía en un principio, dejar que emociones nuevas surjan en nosotros, ¿sí? Tal vez sea un poco esotérico y holístico lo que estoy diciendo, pero tiene un impacto, como les decía también antes, un impacto directo en nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro se activa, intenta explicar qué sucede y además disfruta uno. Y como bien dice mi colega Luis, uno aprende a comportarse, o más bien se comporta mejor, uno está más relajado. No me parece nada alejado de lo que vivimos. Quizá nos cueste un poquito de trabajo entenderlo y materializarlo, porque estamos hablando en términos generales de cosas quizá abstractas que no podemos tocar, que no podemos ver, pero a fin de cuentas son conexiones que suceden y que si bien no podemos ver, sí podemos sentir. Luis Ángel, hablemos entonces, considerando todos estos antecedentes, los usos, hablemos ahora de los usos y las funciones que se le puede dar a la música. Sí, me gustaría enfocarme en específicamente las competencias emocionales que se pueden desarrollar a través de la música. Por ejemplo, así muy en corto, y en consecuencia de lo que comentaba el profesor Patricio, una escucha no pasiva, sino una escucha profunda, con atención. Esta denominación es la escucha activa, y esto nos puede ayudar a empezar a poner atención al entorno, también a los tipos de música, poner atención quién está cantando, qué está tocando, como describirnos, o sea, no la música de fondo nada más como mero placer, ¿no? Que todos hacemos y también es muy válida, pero si empezamos a poner atención en los detalles, eso nos va a dar la oportunidad de entender que hay tantos elementos en una manifestación artística, humana, que nos mueve, y asimismo se estarían desarrollando la competencia de la conciencia emocional. O sea, si pongo atención en las emociones que me provoca el escuchar la música que sea, también voy a poner atención en mi propia descripción de lo que estoy sintiendo. Entonces, puede ser que llegando a casa estemos manifestando el enojo con arrebatos, con todo esto, y no sabemos lo que es. Entonces, si nos tomamos un tiempo para relajarnos, para escuchar, para sensibilizarnos, vamos a poder llamar a las cosas por su nombre. O sea, esto se llama estrés postraumático o estrés durante la pandemia por la incertidumbre, en fin, por un montón de cosas, pero a través de una descripción más a detalle, siempre y cuando nos demos la oportunidad.
Y esto lo podemos hacer, como bien nos dices, cuando nos acercamos a la música únicamente por entretenimiento, por placer, digamos, sin tener una expectativa mayor. Me viene a la cabeza, por ejemplo, todos esos usos y una palabra muy constante, pues es la musicoterapia. ¿Qué tenemos que decir sobre este tema y sobre las conexiones que se pueden sí fomentar y desarrollar de forma muy consciente y dirigida desde los especialistas en estos temas? Ok, ahí solo me gustaría comentar que la musicoterapia es una ciencia realmente nueva. Hay investigaciones y hay resultados, sin embargo, la respuesta exacta no existe en la música. O sea, hay una inducción, hay una manera de aproximarse, pero no podemos medirla, o sea, como estímulo y respuesta. Ajá. Pero sí va a favorecer a mejorar el equilibrio psíquico de las personas. Ajá, o sea, al momento de que toda manifestación musical tiene un valor emocional, es ahí donde se puede hacer uso de estímulos musicales como valor terapéutico. Exactamente, ahí digamos ya está conectado porque se está generando, se está pensando un proceso que debe tener a fin de cuentas una respuesta con el uso de la música. Pensaba también, además de todos estos efectos emocionales y psicológicos que puede tener, pues tiene efectos directamente ligados, por ejemplo, con el baile, y entonces está ahí involucrado nuestro sistema motor. ¿Qué hay que decir al respecto, Patricio? Sí, concuerdo totalmente con el maestro Luis. Las incidencias de la musicoterapia son totalmente verificables en la música y sí tienen una preferencia hacia estímulos que tengan que ver con el movimiento, estímulos activos. Tal vez el ejemplo que poníamos de una escucha inmersiva sea un poco como el inicio de un proceso que tiene que ver con la musicoterapia, pero que debe de compensarse o debe de seguirse con bailes, con creación musical, con ejercicios de tocar un instrumento, por ejemplo. Esos son de los ejercicios que más nos recomiendo, sobre todo en situaciones de este tipo. Y sí, entiendo que la música tiene este valor y este potencial, y concuerdo que a pesar de que no sea exactamente medible, tiene un impacto que es totalmente reconocible. Y yo solo quisiera añadir a lo que comentaba Luis, que la musicoterapia no necesariamente es un acto individual. Yo creo que esta escucha que estamos proponiendo en estos momentos puede potenciarse muchísimo si se realiza en pareja, en conjunto, con alguien más. Hoy tenemos estrategias tecnológicas como Discord o Facebook u otras plataformas que nos permiten realizar escuchas comunitarias y como bien dicen por ahí, la felicidad solo existe cuando es compartida. Entonces tenemos una muy buena expectativa de tener resultados formidables escuchando como si estuviéramos en un concierto, ¿verdad? Que es algo que no podemos hacer ahora. Y que es algo que hemos estado haciendo durante todos estos meses, vivir este tipo de experiencias y volver las emociones y las experiencias individuales en experiencias colectivas. Vamos a regresar, terminamos ya la primera parte de nuestra entrevista, se nos ha ido en verdad muy rápido. Tenemos mucho de qué platicar desde sus experiencias como profesionistas, como amantes de la música, pero también desde todas esas alternativas que ofrece la Facultad de Música de nuestra universidad, y de eso estaremos hablando un poquito más adelante. También al regresar tenemos más recomendaciones culturales, inundaciones y más aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en la UNAM Responde, y enseguida les compartimos los detalles de una convocatoria que se lanzó desde nuestra Universidad Nacional Autónoma de México esta mañana. Se trata de una iniciativa dirigida a estudiantes y académicos de las carreras de Medicina, Enfermería y Odontología de la UNAM para que participen como voluntarios en las brigadas de vacunación contra COVID-19 dentro del campus universitario. Está coordinada por la Facultad de Medicina y la Dirección General de Atención a la Salud, que tiene como propósito colaborar en la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 que afecta a nuestro país, y también sobre la posible participación en la campaña nacional de vacunación. Para ser parte
parte de esta iniciativa, los interesados deben cumplir algunos requisitos, como haber cursado los 2 primeros años en estas licenciaturas, además estar en condiciones óptimas de salud, recibir una capacitación y además registrarse en la página que está apareciendo en nuestra pantalla, que es la de la Facultad de Música de nuestra universidad. Y bueno, la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Todos los detalles están en la página que está apareciendo en nuestra pantalla. La convocatoria se lanzó esta mañana y el registro está abierto a partir del próximo lunes 7 de diciembre para todos los estudiantes y académicos interesados en participar en esta campaña en beneficio de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general. Por supuesto, además, se destaca el compromiso y la ética de todos los interesados. Y bueno, es momento de ir con nuestras recomendaciones culturales, que nos tiene también un poquito de música y películas que ver para el siguiente fin de semana. La Filmoteca de la UNAM presenta Videovalores, postales fílmicas que abordan valores universales, una muestra formada por 5 programas creados por personas que viven en situaciones vulnerables. Se trata de 36 realizadores de países como Afganistán, Australia, Ecuador, Francia, Italia, México, Perú, Sudáfrica y Siria. Un proyecto cinematográfico innovador que intenta cambiar la perspectiva del séptimo arte a través de la creación y la divulgación. Cada uno de estos cortometrajes nos invitan a explorar valores como la tolerancia, el respeto y la libertad. A través del arte sonoro virtual puedes ser parte de la sesión de escucha Ciclo Electroacústicas del Mundo, creadas por compositoras de arte sonoro y creadoras contemporáneas. Se trata de una selección donde se revelan nuevos universos auditivos a partir de la fonoteca del MUSLAF, encargada de reunir y difundir la creación de distintos laboratorios de investigación sonora del mundo, y en esta ocasión, a través de Casa del Lago de la UNAM, nos invita a ser parte de este tipo de experiencias sensitivas. As he quoted the Raven from Edgar Allan Poe, and my soul. Cerramos esta semana de recomendaciones con Danza UNAM y un encuentro escénico en su sede virtual donde mostrarán propuestas para la reactivación del campo dancístico nacional a través de piezas como El Cascanueces y de agrupaciones universitarias como el Taller Coreográfico y la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea. Una función que une cuerpos a través de conexiones profundas, solidarias y creativas. Y como lo hemos hecho durante toda la semana, esta tarde seguimos hablando sobre inundaciones, hoy en particular sobre las zonas más afectadas, que son los asentamientos irregulares donde algunas familias, por necesidad o por desconocimiento, construyen sus hogares. Vamos a ver qué tienen que decirnos al respecto los chicos de Entending en la siguiente pieza. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que al menos 90,000 familias en el país se suman cada año a la ocupación de asentamientos irregulares por causa de la pobreza. También hay asentamientos derivados de un poder económico para transformar manglares o selvas en pastizales, construir plantas industriales y grandes cadenas de hoteles. Sin embargo, la población más vulnerada es la que habita en zonas de mayor riesgo, como barrancas, laderas, orillas de un río, pendientes de un cerro o zonas propensas a deslaves y suelos de alto riesgo sísmico. Los terrenos disponibles son los terrenos de menor valor, y los terrenos de menor valor pueden ser porque justo no hay infraestructura, porque hay algún riesgo natural, porque existe, digamos, alguna de las condiciones del subsuelo no son las más óptimas, y por eso su valor, digamos, comercial resulta ser que es el de los terrenos más baratos de alguna u otra manera, y tienden a ocupar ese tipo de terrenos. Recientemente, el presidente de México reconoció que la corrupción es factor determinante para otorgar permisos de construcción en zonas que no deben habitarse, y esto sucede a lo largo de todo el país. En la Ciudad de México existen más de 3,000 hectáreas dañadas por el cambio de uso de suelo y la pérdida de ecosistemas. En la última década, este tipo de asentamientos aumentaron un 89.3%, siendo Álvaro Obregón la alcaldía más afectada.
La importancia de una ciudad fronteriza como Tijuana, Baja California, ha hecho que crezca de forma desordenada. Decenas de familias construyen sus casas de llanta y madera en zonas de deslaves. En el 2018, en la comunidad de Lomas del Rubí, 300 familias perdieron sus casas por el deslave de un cerro. Si nos vamos al sureste, en el puerto de Veracruz hay más de 1,200 familias que viven sobre ductos de Pemex, cuerpos de agua rellenados y a los costados de torres de alta tensión. Lo primero sería tomar esto como una lección importante para todos, en el sentido que mientras sigamos afectando nuestros territorios y el medio ambiente, evidentemente seguiremos afectando el futuro, como está sucediendo actualmente. Si no hay voluntad real de las partes para combatir pobreza y corrupción, además de cambiar a modelos sustentables de desarrollo y uso de suelo, el fenómeno social de los asentamientos irregulares seguirá creciendo y las consecuencias pueden ser cada vez más graves. Y es momento de ir con los chicos de No Memes, quien esta tarde nos hablan sobre él o los posibles orígenes de esa porra que tanto queremos y que con la que tanto nos identificamos, que es el Goya Universitario. La UNAM responde, y te has preguntado, ¿y a la UNAM quién le responde sus dudas? Pues ella misma, ¿no? Bueno, en lo que averiguamos este asunto, vamos a tomar esta píldora tecnológica cortesía de No Memes. El origen de la porra, Goya, es por demás pintoresco. ¿Te has preguntado de dónde viene? Se cuenta que en la primera mitad de los años 40 llegó a la preparatoria de la UNAM un escuálido muchacho llamado Luis Rodríguez, quien por su extremada delgadez fue apodado Palillo. Este jovencito se las ingeniaba para que él y sus amigos pasaran sin pagar al cine que llevaba por nombre El Goya, situado en las calles del Carmen, casi frente a la Hemeroteca Nacional. Entonces, cuando se iban de pinta, antes se gritaba ¡Goya! ¡Goya! Tiempo después se agregaron las palabras cachún, cachún, ra, ra, que según los conocedores de esa época, hacían alusión a que una chica había accedido a acompañarlos al cine. En ese entonces, la palabra cachún equivalía a cachundear. Así, el Goya fue grito de reunión para la sana distracción y posteriormente los jugadores de fútbol americano lo tomarían también como su grito de guerra. Pero esperen, ¿Palillo gritaba nada más Goya? ¿Cómo que luego se agregaron las palabras que siguen, así nomás? El Palillo, por fortuna, vivió varios años. ¿No hubo tiempo de preguntarle en busca de una mayor certeza? ¿En qué años existió el cine Goya? ¡Ay, ya, no memes! Hay otra teoría del origen del Goya. El hecho es que México importó el fútbol americano de Estados Unidos y por ende también se importaron las porras. El Goya entonces pudo tener su origen en una porra tipo high school o college norteamericanos, que diría más o menos así. Oh yeah, go yeah, catch on, run, catch on, run, go yeah, Pennsylvania State. Y lo más importante, además de los orígenes, es que siempre nos pone muy de buenas y que nos identifica como universitarios. No se vayan, al regresar de la pausa, seguiremos hablando sobre música y también Flavio nos presenta una nueva historia de buenas noticias. Regresamos. Y comenzamos este último bloque de la UNAM Responde hablando sobre inundaciones en tan solo un minuto. Con el agua hasta el cuello. Es una frase que solemos escuchar cuando las deudas, el exceso de trabajo y otros problemas nos aquejan, pero es en época de lluvias, cuando hay huracanes, maremotos, tsunamis, hay deshielos en las montañas o se rompe una presa, que esta frase se convierte en una afectación real a causa de las inundaciones. Las inundaciones son un aporte mayor de agua que puede afectar áreas que ven sobrepasada la capacidad de drenado. Suelen ser recurrentes en territorios colindantes con mares, ríos, lagos y lagunas.
Este fenómeno ha estado presente en la historia de la humanidad, y así como hay registro de su impacto negativo, como destrozos de infraestructura y afectaciones sociales, también representa algunos beneficios en materia ambiental. La urbanización sin control, desagües sin supervisión y la basura son factores que aumentan la posibilidad de inundaciones. Y es momento de seguir hablando sobre emociones, sensaciones y todo aquello que se puede generar a partir de la música con nuestros invitados de hoy, los maestros Luis Ángel Serna Manrique y también Patricio Calatayud, ambos académicos e investigadores de la Facultad de Música de nuestra universidad. Y bueno, este segundo bloque para no perder el tiempo y además darle la posibilidad a todas las personas y todos los interesados, pues comencemos por ahí. ¿Cuáles son todas estas herramientas, todos estos recursos que nuestra universidad pone a disposición, no solo de nuestra comunidad, sino de la sociedad en general, desde la música, desde esta forma de expresión artística y cultural? Yo quería proponer, en particular, para el ejercicio que estamos proponiendo al inicio de la entrevista, un poco aprovechar que esta gran universidad tiene un excelente repositorio de música y de podcast y de literatura, de radionovelas, excelente, llamado Descarga UNAM, descarga.unam. Yo en particular recomiendo que escuchen la obra Crisantemos del gran compositor italiano Giacomo Puccini, el cual es una obra que va refalando hacia arriba, es una obra fúnebre que va refalando hacia arriba y preguntarnos por qué es que sucede esto. En vez de ir a Wikipedia inmediatamente, mejor respóndanlo ustedes y luego se van a dar una sorpresa. Pues ahí está esta primera recomendación. Luis Ángel, ¿algo más que decir sobre todas estas posibilidades que ofrece la facultad? Y bueno, también la Dirección de Música, también hay que decirlo, han estado muy activos durante toda esta pandemia, transformando la forma de hacer música y de estar en contacto, no solamente entre los mismos miembros de su comunidad, es decir, como músicos y compositores, sino estando en contacto directo con todas esas personas que generalmente estarían ocupando las butacas, por ejemplo, en conciertos. Claro que sí, esta parte es sumamente importante, ¿no? Lo dijiste muy bien, Rosa, se está transformando porque el formato de concierto tradicional que no se puede llevar ahorita no es una desventaja. Nos estamos abriendo otras posibilidades. Tan solo desde la Dirección de Música, la Casa del Lago sigue trabajando, haciendo muchas cosas, el Centro Cultural Universitario, y desde la Facultad de Música se han propuesto varios programas que todavía son incipientes, es decir, han estado constantes, pero hasta que no nos mueve algo tan grande como la pandemia empezamos a darle más fuerza, que tiene que ver con la formación de públicos. Este punto es sumamente importante porque la Facultad de Música siempre ha promovido los conciertos del tipo didácticos, o sea, que pueden ser charla-concierto, pueden ser aquellos donde se interactúe con el público, se hable sobre las obras, los compositores hablen sobre sus obras. ¿Sí me explico? Una forma donde no es una clase muestra o algo como pedagógico necesariamente, sino una transformación de la expresión cultural, expresión musical específicamente. Y bueno, también la Facultad de Música ha tratado de brindar, hasta donde los recursos nos han permitido, herramientas para tanto alumnos, profesores, intérpretes, investigadores que quieran difundir su trabajo. Entonces, la misma pandemia nos está ayudando para llegar más lejos. Insisto, antes por supuesto que se hacía, pero ahora es mucho más menesteroso. Entonces, se están desarrollando estos programas, estos pequeños proyectos que van tomando cada vez más fuerza para la comunidad. Como dices, músicos, no músicos, comunidad universitaria, pero también el público en general. Y la formación de públicos no necesariamente va hacia futuros consumidores de arte. O sea, sí por un lado, pero más bien en la formación de ciudadanos. Pensando precisamente en los beneficios que puede traernos a todos y cada uno de nosotros. Pensando, Patricio, en la recomendación que nos dabas, pensaba también en esa cosa que también ha sido muy trillada, que es la dificultad de acercarnos a la música clásica. ¿Cómo hacer, cómo lograr que esta sea una alternativa para todos y no solamente para algunos privilegiados?
Es una excelente pregunta. Yo, en mi muy personal opinión, creo que además de la formación que nos habla excelentemente Luis de públicos, también hay que observar la formación de creadores. Creo que la Facultad de Música en ese sentido tiene un excelente departamento de educación continua que constantemente está promoviendo cursos para todo el público, sean músicos o no. Su servidor tiene un curso en este gran departamento de la UNAM que es la CUAED, en el cual se desarrolló un curso de introducción a la estética de la música electrónica. Está ahí disponible y lo puede tomar cualquiera, es gratuito, y luego se complementa con una página de Facebook. Y por último, hay un excelente curso en Coursera, en esta parte de la UNAM, que tiene que ver con cursos de tipo MOOC, que es un curso de producción musical excelentemente puesto, libre, se puede tomar al ritmo que uno quiera, es gratuito por supuesto, y si no estoy mal, creo que ya están ofreciendo los certificados de forma gratuita. Y bueno, todas estas recomendaciones tienen que ver con involucrarnos tanto, o sea, desde el punto de vista que uno quiera relacionarse con la música, ¿no? Yo creo que la música nos da esa oportunidad tanto de absorberla de forma pasiva como de forma productiva. Exactamente, y ofrece o puede ser una respuesta a distintas necesidades, desde escaparnos de la realidad que estamos viviendo, pero también sabemos por nuestra experiencia, digamos, que podemos recordar ciertos momentos a partir de cierta música, a partir de cierta nota musical. Y bueno, en este sentido me gustaría hablar de ese amplio concepto que abarca todo lo que tiene que ver con expresiones artísticas, pero que estamos hablando de música, pues hablemos de música con respecto a la creatividad. ¿Qué sucede, Luis Ángel, con este tema? ¿Cómo explotar y cómo explorar todas estas posibilidades que nos ofrece la creatividad a partir de la música? Claro, ya sea por simple gusto o por formación musical, la creatividad va a estar involucrada en el proceso de solución de problemas. Es decir, hay un campo muy fuerte que es la creación musical, pero también tener elementos, herramientas para solucionar problemas o situaciones conflictivas en el día a día. Y justo al realizar una composición, por ejemplo, sencilla, con músicos o no músicos, insisto, pensar en la letra de una canción, imaginarse un escenario en donde van sonando los instrumentos, ¿me explico? O sea, como una actividad más bien lúdica, estaríamos estimulando obtener recursos de la vida cotidiana para poder enfrentar cualquier situación. O sea, algo que decía Patricio hace ratito, bueno, puede funcionar para la pandemia o no. O sea, en la vida cotidiana nos vamos a enfrentar con herramientas que a través de la creatividad nos ayudan para la vida cotidiana. Exactamente, y en este sentido quisiera preguntarle a Patricio, a partir de su experiencia y de sus líneas de académicas con respecto a la tecnología musical y a la cognición musical, ¿cómo puedes ayudarnos tú a entender lo que sucede estando en contacto con este tipo de expresión? Porque además eres académico, estás también en contacto directo y constante con estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM. Por supuesto, gracias. Yo creo que toda creatividad, como bien dice Luis, tiene un impacto en nuestra cotidianidad, principalmente el hecho de poder crear nos llena de orgullo, nos expone ante la sociedad como personas que podemos ser creativas y que eso tiene un valor que luego podemos comercializar si queremos. Estamos ante un escenario de las tecnologías que es sumamente privilegiado. La verdad es que a mí me hubiese gustado mucho en los lejanos 90s tener tanta tecnología como tenemos hoy, y además disponible, gratuita, accesible a todo el mundo. Estamos en un panorama que nos puede ayudar mucho a construir un ego que sea totalmente comunitario y que nos ayude en el campo musical específicamente a construir mucha música, distribuirla, conectarnos con mucha gente y volver esto también divertido, ¿no? Y hay, como nuestros televidentes han de saber, toneladas de tutoriales de YouTube que nos enseñan a hacer cualquier cosa.
Entonces, yo creo que si uno toma la creatividad musical como un estímulo, y ese estímulo además es reconocido dentro de nuestro entorno muy local, vamos a terminar esta pandemia con un pie adelante. Yo siento, honestamente, yo confío, bueno, tal vez porque sea músico, pero confío en que la música sí nos puede proveer de una herramienta comprobada para enfrentar aquella realidad que nos llega a venir, con un cerebro preparado, un cerebro neuroplastificado, si se puede mencionar algo así, y nos puede llenar de orgullo y de alegría, y la verdad es que le recomiendo a aquel que nos esté viendo, acérquense a las tecnologías, métanse a internet y busquen qué herramientas con las cuales pueden producir, busquen estos cursos que ofrece la UNAM, que son bien importantes. En la Facultad de Música tenemos un departamento llamado LIME, el cual también pueden consultar e enterarse de las nuevas herramientas de creación musical. Exactamente, ahí están todas estas alternativas. Y ya nada más para cerrar, Luis Ángel, me gustaría justamente también a manera de conclusión, considerando la música como esta alternativa para conectar y rescatar la esencia de lo humano en todo momento, pero por supuesto también en momentos de crisis como el que estamos viviendo, y como ya nos lo decía Patricio, pensando en la música como un elemento de resiliencia para los seres humanos. Sí, me gustaría poner a la mesa un concepto muy curioso que se llama el botiquín musical, en donde uno de repente tiene que acudir a un listado de obras, de canciones, incluso los músicos, pues vamos y tocamos nuestras piezas favoritas cuando nos sentimos mal, cuando como más bien queremos canalizar o sacar alguna emoción. Y eso lo podemos hacer todos en casa, ¿no? Tener nuestro propio reserva, nuestro kit médico musical para cuando lo necesitemos, ¿no? Y eso lo podemos hacer en cualquier momento, siendo conscientes que necesitamos salir, necesitamos solucionar, necesitamos ocupar a la música como una tutora resiliente. Pues sí, son muchos los pendientes, son muchos los conceptos que podríamos seguir abordando con respecto a la música y sus beneficios. Quedémonos esta tarde con la invitación al curso que ya nos platicaba Patricio, a perdernos en todas estas alternativas que ofrece nuestra universidad a partir de Descarga Cultura, de la Facultad de Música de nuestra universidad, la Dirección de Música, alternativas para todos los gustos, para todas las edades. Seamos escuchas activos, es el consejo de esta tarde, y dejémonos llevar por que es el arte del tiempo. Así que muchísimas gracias a nuestros invitados, los maestros Luis Ángel Serna Manrique y también Patricio Calatayud, ambos académicos e investigadores de la Facultad de Música de nuestra universidad. Muchas gracias, buenas tardes, y a seguir escuchando música también en beneficio de nuestro cerebro y de nuestra salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos ahí las invitaciones a encontrar cuáles son nuestros gustos personales en todas estas alternativas. Y vamos a cerrar esta tarde con una historia de Flavio. Hace ya varios meses que no nos traía un viernes de buenas noticias, y hoy nos platica una historia que tiene que ver con un cineasta. Vamos a conocerla. ¿Qué tal, amigos? Soy Rodrigo Bellot, director de cine y de teatro, guionista boliviano. Estoy mandándoles un saludo con mucho cariño desde Ámsterdam, donde estoy varado hace 4 meses por el coronavirus. Estoy acá en un bote en Ámsterdam. Mi vida ha cambiado, se ha transformado con los últimos años. El éxito de Tumemank, de la obra, del libro, de la película, y en mi vida personal creo que es un ejemplo de que estas metodologías y que estas ideas que quiero compartir con ustedes realmente están funcionando. Así que espero contar con ustedes y los veo ahí y muy pronto. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos en el estudio? Hoy es viernes y como tú decías, vamos a retomar ese viernes de buenas noticias que también nos trae la pandemia. No solamente son malas noticias, no solamente nos enfermamos y estamos encerrados, sino también la pandemia puede cambiar la vida de mucha gente. Aquí tengo un caso vivo de cómo la pandemia ha cambiado la vida. Pero antes de entrevistar a Rodrigo, me gustaría contar a todas las personas que me han preguntado por redes sociales cómo me siento por luego de tener COVID. Quiero decirles que estoy bien, que estoy curado, que ha sido bastante leve. Y bueno, quiero agradecerles a todos por sus cariños y también recordarles que aunque haya sido leve para mucha gente, hay que quedarse en su casa porque hay que evitar contagiarnos de COVID. Y como les decía, estoy aquí con Rodrigo Bellot. Rodrigo Bellot es un director de cine boliviano. Está en México porque presentó su película Tumemank en el Festival de Cine de Guadalajara, en la competencia iberoamericana en Premio Maguey.
y lo agarré, lo traje para acá, para este café, porque su historia es una historia muy positiva de la pandemia y quiero que nos las cuente él. Rodrigo, bienvenido a TV UNAM. Gracias, Flavio. Rodrigo, uno escucha noticias malas de todo lo que pasa, pero tu caso es un caso ejemplar porque a ti la pandemia te benefició. Yo tenía mucha suerte. Yo estaba de gira por todo el mundo con mi película Tu Mamá, como bien decías, que fue la película nominada por Bolivia para los Óscares. Entonces resulta que me invitan, estaba recién en Barcelona y luego me invitan a Ámsterdam a abrir el Festival de Ámsterdam. Yo feliz de ir a esa ciudad, me invitan por 3 días. Yo llego 3 días. Y llego el día 11 para el estreno del festival. Gala, alfombra roja, todo. Me dice un ratito, parece que va a haber un problema, que no dejan que hayan capacidad de 100 personas máxima y no podemos tener el festival porque era un estreno que se esperaba como 2.000 personas. Entonces me quedo en stand-by en mi hotel y al día siguiente me llaman y dicen no, parece que esto va a durar un poco más, así que te vas a quedar, se están cerrando los aeropuertos, no vas a poder salir, tienes que ir a Sydney, Australia. Me dicen no te preocupes, va a ser 1 semana, 2 semanas máximo, me ponen en un hotel. Y claro, a la semana nos dimos cuenta que esto va a ser más largo y bueno, la gran historia corta es que me quedé 5 meses y medio en Ámsterdam. 5 meses y medio, o sea, fuiste por 4 días y te quedaste 5 meses y medio. Absolutamente. O sea, tú sí literalmente quedaste atrapadísimo. Pero, sí, lo cual puede ser muy malo, pero el gran giro de todo esto es que me pusieron en un bote. Ahí mucha gente vive en barcos. O sea, la famosa postal de Ámsterdam. Tal cual. Me pusieron un barco de lujo con ducha, con living, comedor, con un deck para tomar sol, para todo, en medio centro de Ámsterdam, en el río Ámster. Y claro, cada mes era, bueno, esto va a ser un mes más, y fueron 5 meses y medio donde viví como rey y fue una experiencia extraordinaria que me cambió la vida, como bien dices. Bueno, pero la buena noticia no es solamente que Rodrigo estuvo en un barco en Ámsterdam, en una postal, sino que te cambió tanto la vida que decidiste que te vas a mudar ahí. Totalmente. Yo tenía solo visa para 3 meses, entonces me pedían en cuanto se abran las fronteras para poder viajar, regresar a mi país, para poder regresar a Ámsterdam. Pero estuve 3 meses casi de ilegal porque no podíamos salir y dieron una excepción a la gente. Pero claro, en ese proceso me di cuenta de que dónde quiero vivir, dónde quiero tener calidad de vida, una ciudad que no tiene autos, que no tiene smog, donde se manejó muy bien la pandemia, donde hay muy buen seguro social, donde hay muchísima cultura, el énfasis que se puso en toda la pandemia a la cultura, a salvar la cultura, el cine, el teatro, el arte. Y dije, bueno, este es un lugar donde de alguna manera la vida me puso aquí y quisiera continuar acá, así que ahora me estoy mudando a vivir a Ámsterdam. No sé si ustedes se acordarán, pero aquí hemos contado la historia de un profesor de inglés australiano que se enamoró de un chico de Catepec y se quedó a vivir en México. Pues esta también es una historia muy parecida. Este es en el caso de un director de cine. Y hablando de cine, Rodrigo, vienes del Festival de Cine de Guadalajara, tu película en competencia iberoamericana. Cuéntanos cómo fue una experiencia de vivir tu primer festival híbrido, virtual, físico, ¿cómo fue? Sí, a los 4 meses la gente empezó a retomar los festivales de manera digital, haciendo todo por Zoom, pero no es lo mismo, no tienes contacto con el público, no tienes contacto con quién la ha visto, qué ha visto, no sé, no hay energía, no hay intercambio, no hay ese encuentro que es lo que es una sala de cine. Y ahora Guadalajara fue una experiencia muy linda, fue la primera vez que se hace un cine presencial. Es un poco triste ver una sala llena, entre comillas, donde solo hay 25 personas porque es la capacidad máxima y estar todos separados de como 5 O sea, en escala tú llenaste la sala, sí, pero en COVID, tiempos de COVID son 25 personas. Estuve en la Cineteca, en la sala Guillermo del Toro, y me dicen sala llena, y yo dije, wow, voy a estar ahí, había 25 personas. Pero al final de cuentas uno no quiere cantidad, quiere calidad, ¿no? Y la gente que se dio el lujo de aventarse a ir a un festival, de hacer una película con la mascarilla puesta, y es un riesgo que se recompensa con la película. Entonces se ha convertido como algo muy precioso, muy valioso ahora el cine, ¿no? Es un lugar ya no de entretenimiento cualquiera, sino un lugar donde uno toma un riesgo, donde uno apuesta por ir 1 hora y media, dadas las restricciones de seguridad, para ver algo que realmente sabes que va a afectar tu vida. Y no sé si la pandemia ha hecho que el cine que la película sea mejor recibida incluso, porque la catarsis emocional, mi película es muy de llorar, ha funcionado muchísimo mejor estando ahí en esa situación de creo que hemos reevaluado nuestros valores también
como seres humanos. Rodrigo, y ahora que mencionas que tu película ha estado en este festival y en otros festivales internacionales y vas a seguir promoviéndola, ¿tienes miedo de quedar nuevamente atrapado en la segunda, tercera, cuarta ola del COVID? He perdido por completo ese miedo porque la experiencia ha sido realmente positiva quedándome en Ámsterdam y fue la cosa que me preguntaron, ¿vas a ir? Y ahí había riesgo de que no haya vuelos de regreso a Bolivia, de que se dice que el 15 de diciembre se van a cerrar los aeropuertos. Y te quedas aquí en México. Y digo, bueno, lo peor que me puede pasar es que me quede en México con gente maravillosa, con comida maravillosa y algo va a ser. La vida me está guiando y yo me estoy dejando ir. Perfecto. Bueno, muchas gracias Rodrigo por este café. Como dice Rodrigo, la vida nos está guiando. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir siguiendo las medidas de prevención. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene. Qué bueno que haya historias de encierro, de confinamiento, de incertidumbre que terminan bien y que terminan bien en cualquier parte del mundo. Ojalá todas estas anécdotas y todos estos testimonios también nos inyecten un poco de energía para seguir tomando fuerzas, armarnos de paciencia y seguir respetando las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos y también las nuevas que se van implementando con el objetivo de evitar los contagios en todo nuestro país y principalmente aquí en la Ciudad de México y en las zonas que están en riesgo mayor de llegar al semáforo rojo y también pues de seguir aumentando no solamente los contagios sino los decesos, que sea nuestra tarea y nuestro pendiente para este fin de semana que comienza y bueno, tengamos también todas estas posibilidades que nos ofrece la música, el arte y la cultura para tener buenas energías y unas buenas conexiones con nuestras emociones y así seguir actuando. Y con esto terminamos un programa y una semana más aquí en la UNAM Responde. Recuerden, tenemos una cita completamente en vivo el próximo lunes a las 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.